Bueno, hoy, madre mía, la foto. Y es mi hermano el que las elige, ¿eh? Hoy quiero compartir un poquito sobre lo que Dios ha estado hablándome en este tiempo. Y bueno, Dios traía en estas semanas a mi memoria pues lo que he vivido con mi esposo a nivel familiar, ¿no? Estos años. Voy a hacer un resumen muy breve por los que no nos conocéis tanto. Y bueno, en estos 6 años he estado 5 veces embarazada. Sé lo que estáis pensando, es que mi marido se tomó muy al pie de la letra el versículo que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y bueno, a modo resumen, mi hijo mayor, cuando nació hace 6 años, casi muere al nacer porque su cordón le medía la mitad. Al tiempo me quedé embarazada de una niña, me puse de parto estando de 4 meses de embarazo y no pudieron pararlo y perdí el bebé. A los meses volví a quedar embarazada y a ese bebé se le paró el corazón. Y después Dios nos regaló a Aarón. Fue un embarazo muy tranquilo y muy bueno, pero cuando tenía unos 15 días tuvo una bronquiolitis muy fuerte que se complicó y también casi muere y fue trasladado a la UCI de la Fe en Valencia. Y ya llegamos al que yo creo que todos conocéis, el último milagro, que es Miriam. Y como la mayoría sabréis, Miriam nació con una cardiopatía incompatible con la vida. Así que nos enfrentábamos a otro reto, aunque ahí Dios nos había hablado de que iba a guardar su vida, y vivimos muchos milagros en aquella UCI. Y bueno, por no extenderme en esta parte, Dios pues me recordaba cómo habían sido estos años, ¿no? Tiempos de temor, de dolor, han sido tiempos difíciles, de prueba. Y me mostraba cómo muchas veces vemos los tiempos de prueba, los tiempos de quebranto, desde una perspectiva humana negativa. Y cómo deberíamos verlo desde el prisma de Dios. Y este es el título de lo que quiero compartir: el quebranto, propósito de gloria. Porque Dios tiene un propósito de gloria en cada prueba y en cada quebranto que pasamos. Y me gustaría hablar respecto al quebranto en 3 partes. Una es qué hacer antes de vivir una etapa de prueba, de quebranto, porque si no la estás viviendo, la vas a acabar viviendo porque la vida es así. ¿Qué hacer para poderlo transitar cuando ya estás involucrado en esa situación? ¿Y qué hacemos después cuando ya lo hemos pasado? Lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a vivir situaciones difíciles, de prueba, de quebranto, que no podemos pretender que la vida cristiana sea una vida sin dolor, porque si te han contado ese evangelio, te han mutilado el evangelio. Dice la Biblia en Hebreos que ¿Cristo qué? Fue perfeccionado en aflicciones, es decir, que en el propósito de Jesús las aflicciones jugaron un papel importante. Y Él avisó a sus seguidores de que iban a ser rechazados, de que iban a tener aflicción, de que iban a ser perseguidos. ¿Qué nos hace pensar que vamos a poder omitir los tiempos de quebranto o las pruebas en nuestra vida? En Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo importante entonces no es la ausencia de dolor, es la presencia de Dios en cada etapa de nuestra vida. Y evidentemente nadie quiere pasar etapas de quebranto. Pasamos la vida huyendo de ser chafados como la uva, de ser molidos como el grano, porque no es agradable, pero es necesario. Es necesario. Sin embargo, cuando yo entiendo, aquí es donde cambia esa visión negativa que tenemos como seres humanos. Cuando yo entiendo que mi gestión de la prueba, mi gestión del dolor, mi gestión de esa tentación que toca mi puerta una y otra vez, puede producir en mí algo valioso y único, me da la oportunidad de ser transformado, todo cambia. Porque ya no lo estamos transitando para nada. Hay algo detrás. Y ahí está Dios. Pero no solo está ahí, en esa promesa que Él te dio, Él está en todo el proceso.
El dolor, la presión en nuestra vida, los tiempos de quebranto, van a producir dos cosas. Y eso va a depender de nosotros. Una de las cosas que puede producir es amargura, dolor, y que te creas una víctima el resto de tu vida. O dos, saca lo mejor de ti. El quebranto que lleva a la muerte del yo es necesario en la vida del creyente. Vivimos en una cultura que huye del dolor, pero en el reino de Dios hay una verdad tan incómoda como poderosa, y es que el quebranto no es el final, es el proceso de gloria. Dios quiere moldearnos y va a usar estas situaciones difíciles para hacerlo. Es a través del quebranto que Dios va a quitar esas impurezas que hay en nosotros, esas cosas que no nos sirven para poder servirle, esas cosas que no nos hacen útiles. Va a utilizar las situaciones difíciles para moldearnos y volver a poner en nosotros el diseño original. Y muchas veces le decimos, Señor, úsame, transfórmame. Qué bonito es cuando viene, sobre todo porque normalmente como que os gusta más cuando viene un predicador de fuera. Viene alguien de fuera y nos dice, tú serás profeta a las naciones. Pero evitamos o huimos del proceso que hará eso posible. Queremos llegar ahí sin pasar. No podemos llegar a esa parte, a esa promesa, siendo lo que somos hoy. Por una temporada, David fue pastor, pero luego fue rey. Por una temporada, Ruth trabajó en los campos, pero luego se casó con el dueño de ellos. Por una temporada, José fue esclavo, estuvo en prisión, pero después gobernó sobre Egipto. Servimos a un Dios que lo puede cambiar todo en cualquier momento. Él es experto en sacar belleza de los lugares rotos. Entonces se trata de que en nuestro dolor, en nuestro quebranto, en nuestra prueba, le digamos, ayúdame, estate presente, quiero pasar esto contigo. Dios quiere gloriarse en tu debilidad, capacitarte y prepararte para lo que está por venir. Pero no lo verás si desistes. No lo verás si no tomas hoy decisiones correctas. No lo verás si no persistes, aunque te esté doliendo. Pero si persistes, verás la gloria de Dios en tu vida. Me gustaría leer Lucas 22, 40 al 45. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó, dice que fue a buscar a los discípulos y los pilló durmiendo. Jesús en el Getsemaní clamó por lo que había de venir. Se estaba preparando, anticipando, y por eso cuando vinieron a buscarle, él se fue en paz. ¿Pero qué estaba pasando hacía un rato antes? Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, que estaba en agonía y por eso oró más. Y vino un ángel y lo fortaleció, lo levantó, pero no lo sacó de la situación que hubiera sido de nosotros. Jesús dijo algo muy valioso, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que cuando uno dice, hágase tu voluntad, empieza a ganar aunque esté a puntito de perderlo todo. Jesús no huyó del quebranto, lo abrazó. En Getsemaní se anticipó a lo que había de venir. Le dolió. En la cruz hubo un quebranto total, pero ¿qué pasó después? Victoria, resurrección, vida. Él dijo, hágase tu voluntad. Esta es la clave. Saber que pasemos lo que estemos pasando, estamos en la voluntad de Dios. Debemos estar sujetos al gobierno de Dios, a su voluntad, porque Dios no va a bendecir tus intenciones. Dios va a bendecir tu obediencia. Y muchas veces venimos de domingo en domingo diciendo, ay Señor, háblame. Ay, es que el Señor no me habla. Ay, es que Dios hoy no me ha dado ninguna palabra. A lo mejor es que ya te habló. ¿Qué hiciste con lo último que te habló? ¿Obedeciste? ¿Te estás preparando? ¿Te estás anticipando para lo que ha de venir? Tus sacrificios no sustituyen tu obediencia.
No tenemos que huir de los momentos difíciles o intentar evitarlos a toda costa, porque vamos a tener que pasar situaciones, porque van a ser necesarias en nuestro proceso de gloria, en esa transformación, en ese moldearnos del Señor. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces esto no lo vas a pasar solo. Dice que el Espíritu Santo, para eso vino, está contigo. Pero además, ¿qué dijo Jesús? ¿Para qué? Es una de las cosas que vino el Espíritu Santo, para decirte lo que ha de venir. ¿Por qué te diría lo que ha de venir? ¿Para qué? Para que te anticipes. Como decía nuestro pastor Antonio, no se trata de reaccionar ante la prueba, sino de prepararnos para ella, de anticiparnos. Si no estás pasando hoy un tiempo de quebranto, prepárate porque llegará. Anticípate, ora, fortalécete. Es la única manera en la que vas a poder enfrentar ese proceso cuando venga con paz, como lo enfrentó Jesús. En Marcos 4, 35 al 40 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Bueno, ¿sabéis lo que pasa aquí? Que él se levanta, calma el mar, calma toda la tempestad, dice que hay gran bonanza y que les dice: ¿pero por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Y aquí hay dos puntos clave desde mi punto de vista, y es que es Jesús el que les dice: vamos a ir al otro lado, vayamos al otro lado. No son ellos. Entonces, si Jesús te está diciendo hoy que vas a llegar al otro lado, es que vas a llegar al otro lado. Jesús ya sabía que se iba a levantar una gran tempestad. Era Jesús. Pero les dijo: llegaremos al otro lado. Por eso se acostó y estaba tranquilo. Y el otro punto clave es que dice que habían también otras barcas, que parece que se lee así como muy rápidamente, pero dice que habían con él otras barcas. Esas barcas también iban a pasar por la tormenta. El mar también iba a azotar esas barcas con fuerza, pero había una diferencia: Jesús no estaba en esas barcas. Entonces la pregunta no es si nosotros vamos a pasar por la tormenta, si el mar también va a azotar nuestra barca. La pregunta es: ¿estoy en la barca correcta? ¿Está Jesús en mi barca? Porque si está Jesús en tu barca, vas a llegar al otro lado. La noche antes de la operación de Miriam, Dios me estuvo hablando con la historia de Agar. En Génesis 16 pues vemos quién era Agar, ¿no? Agar era la esclava egipcia que trabajaba para Sarai y Abraham, una familia escogida por Dios que había recibido una promesa de que iban a tener un hijo. ¿Qué pasó? Que Sarai, viendo que pasaba el tiempo, decidió tomar el control de la situación. Primer error. Dios no nos necesita para cumplir su promesa. Si ha dicho que llegáis al otro lado, llegáis al otro lado. ¿Y qué dice? Que cuando Agar concibe el bebé, a Ismael, es maltratada y despreciada por Sarai. Agar entonces, en su dolor y desesperación, huye al desierto. Y aquí vemos un encuentro en el desierto. El desierto no solo era un lugar físico, sino también era un estado emocional. Vacío, soledad, tristeza. ¿Cuántas veces nos habremos sentido así? Pero aquí dice que Dios tiene un encuentro con ella. Manda al ángel de Jehová y le habla con amor y le dice en el versículo 8: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Dios ya lo sabía. Pero a Dios le gusta que abramos con él nuestro corazón. En el Génesis 16:10 dice: multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se podrá contar su multitud. A pesar de las circunstancias difíciles, Dios le da una promesa que le da esperanza en medio de ese proceso. No le quita el sufrimiento, sigue estando en el desierto, pero le da promesas de esperanza para que lo pueda atravesar. En el versículo 13 Agar declara, esto me encanta: tú eres el Dios que me ve, el Roy. Hermanos, tenemos un Dios que nos ve.
Eso debería ser suficiente para que podamos atravesar cualquier situación con paz. Porque tenemos un Dios que nos ve. Para Agar este encuentro no solo cambió su situación, cambió su corazón. Ella pasó de ser una mujer herida y perdida a alguien que sabía que ya no volvería a estar sola. El quebranto puede ser el escenario para un encuentro con Dios que lo transforme todo. Aunque sigas viviendo la misma situación, no eres el mismo. En medio de tu desierto, de tu quebranto, como vemos en la historia de Agar, Dios no solo está presente, sino que está involucrado en tu historia. Está profundamente involucrado en tu historia. Le interesa tu dolor, le interesan tus hijos, le interesa tu economía, le interesa tu corazón, todo aquello que estás sintiendo. Pero a veces es necesario pasar el proceso. Pero Él te dará promesas de esperanza para que puedas aferrarte y llegar al otro lado. Cuando pasamos momentos difíciles, se nos pasan 1000 preguntas por la cabeza. Yo en estos años a veces no me atrevía a decirlas en voz alta, pero sí se me escuchó, se me escapó algún ¿por qué? Después, cuando fueron pasando los años, se convirtió en un ¿para qué? Pero descubrí que la mejor pregunta era ¿con quién? ¿Con quién? Y lo que leemos en la Biblia una y otra vez, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Conmigo, te está diciendo Dios, conmigo. Lo vas a pasar conmigo, vas a pasar por el quebranto, vas a pasar por el proceso, pero yo estaré contigo. Vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te darán aliento. Aliento para que puedas seguir transitando la oscuridad, la tormenta. Conmigo, eso es lo que te está diciendo hoy. Vas conmigo y llegaremos al otro lado. Pero agarra fuerte mi mano, porque la tormenta se va a poner. Dice que tenían miedo. ¿Cuántas veces has sentido miedo? Pero llegaréis al otro lado. Llegamos al otro lado. Pero dice, no me sueltes, no me sueltes. Yo voy contigo, coge fuerte mi mano. Porque esto te va a asustar, porque esto te va a doler. Pero llegamos al otro lado, porque yo estaré contigo en cada situación de tu vida, en cada etapa de tu vida. Dios no te está diciendo hoy, te voy a evitar el valle, que suena muy bonito. Te voy a evitar el desierto. Esta situación de quebranto, te la quito. No funciona así. Dios no te está diciendo, búscame y yo te sacaré de ahí. No, te está diciendo, búscame y yo iré contigo. Y te prometo que aunque te duela, que aunque pases miedo, que aunque no veas lo que hay un paso por delante, yo estaré contigo. Aférrate en este tiempo a las promesas que has recibido estos meses atrás, que has recibido en tu intimidad, en tu devocional, en los congresos a los que hayas ido, cuando los pastores se han acercado y te han dado una palabra, aférrate. Porque cuando tenemos miedo a veces se nos olvidan. Pero esas promesas que has recibido en este tiempo, es el mismo Dios diciéndote, vamos al otro lado. Si tú quieres, vamos al otro lado. Esas promesas que te han dicho las vas a alcanzar. Entonces, tienes que confiar en que eso a lo que te estás aferrando llegará. Porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Debemos de resistir, debemos de confiar en el Señor ejercitando nuestra fe. Darnos cuenta que el quebranto nos da la posibilidad de sacar algo bueno de nosotros. Algo que cambiará nuestra vida de una forma profunda. Y eso se evidenciará en nuestra devoción por el Señor, en nuestra entrega, en nuestra adoración hacia el Señor. ¿Y qué haremos? Hemos visto que nos teníamos que preparar. ¿Y qué haremos cuando ya hemos pasado la situación de quebranto, cuando llegamos al otro lado? Darle la gloria, adorar. En 2 Samuel 12 vemos que David había caído gravemente en pecado, adulterio, engaño, muerte.
Y Dios lo confronta por medio del profeta Natán. ¿Qué es lo que le dice el profeta Natán? Le da una noticia muy triste para David, y es que el hijo de esa relación no viviría. Cuando nace el niño y enferma, ¿qué es lo que hace David? David no se rebela contra Dios. Hace solo lo que un corazón quebrantado puede hacer. Y dice que ayuna, ora y se postra. Clama por misericordia. Llora durante días, pero el niño finalmente muere. Y aquí sucede algo que desconcierta a todos. En el versículo 20 y 21 dice que entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, o sea, acaba de morirse el niño, y él se levanta del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, se cambió la ropa y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y te pones a comer. Los siervos no habían entendido nada. En el versículo 22 responde David: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David responde con una verdad profunda. Mientras el niño vivía, aún había la posibilidad de que Dios tuviera compasión. Pero ahora Dios ya había hablado, y David entendió una cosa que muchas veces nos cuesta de entender. Y es que hay un tiempo para interceder y un tiempo para aceptar la voluntad de Dios. Y también para vivir las consecuencias. David no va primero a palacio, otro dato importante. Él no va a entretenerse, él va primero al templo a adorar. Él va directo a buscar al Señor. Porque la adoración, y esto es muy importante, no es solo cuando Dios me da lo que yo quiero, no es solo cuando me dice sí, no es solo cuando me da promesas. La adoración verdadera nace cuando las cosas no salen como quisiéramos. Ahí se revela lo que hay en nuestro corazón. La adoración verdadera nace cuando confiamos en su carácter, incluso cuando la respuesta va a ser no. Vas a estar ahí un tiempo más. No, esa puerta va a seguir cerrada. Ahí nace la adoración verdadera. Hay batallas que se oran de rodillas, pero David entendió que hay duelos que se atraviesan de pie, sostenidos por la fe. Porque levantarse no significa que no te duele. Significa en que estamos confiando que Dios sigue siendo bueno, aun cuando la situación no es la que nosotros queremos, aun cuando no nos gusta, aun cuando nos está doliendo. Es cuando confiamos en lo que dice la Biblia, que a los que le aman todo obra para bien. Muchas veces Dios no te va a sacar de ese tiempo de quebranto, no te va a sacar de la prueba, pero te va a sostener en medio de ella, te va a acompañar. Y no es fácil pasar tiempos de quebranto, no es fácil los no de Dios y las puertas cerradas, porque muchas veces la voluntad de Dios nos va a doler. Y confieso, aunque lo he contado muy resumido, que en estos años ha habido muchos momentos donde me arrodillé y lloré. Cuando el segundo bebé se le paró el corazón, yo no me quise practicar el aborto porque dije: Dios puede darle la vida. Y estuve 2 meses con el bebé muerto dentro de mí, llorando y clamando todos los días que Dios soplara vida. Y no lo entendí en aquel entonces. Dios estaba trabajando en nuestra fe para Miriam, para este tiempo. Fue un tiempo difícil. Muchas veces lloré y oré y clamé por un montón de situaciones. Y la respuesta fue no. Esa sensación de saber que solo Dios con chasquear sus dedos podría hacerlo, pero no quiere. ¿Cuántas veces te ha pasado saber que aquello que le estás pidiendo para Dios es esto? Y que Él podría hacerlo, pero por alguna razón no quiere. Saber que Dios es todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata, pero por alguna razón no quiere. No quiere. Con el paso del tiempo entendí que la madurez de un cristiano no radica en cuántas oraciones Dios te ha dicho sí, o en cuántas respuestas Dios te ha contestado pronto.
sino en cuántas veces te ha dicho no y cómo tú gestionas y actúas ante esa puerta cerrada, ante ese no del Señor, ante ese silencio de Dios. Porque es ahí donde Dios a mí me trató. No en las veces que todo sale a pedir de boca, en las veces que nos dijo sí, sino en las veces que nos dijo no. Eso no va a pasar, eso no lo quiero hacer. Hoy entiendo y confío y sigo orando y lo amo por cosas que están por venir, pero confío plenamente en que sea cual sea su respuesta, será lo mejor para nosotros. Y muchas veces, ahora puedes mirar atrás y ver cuántas situaciones te dolieron, pero te hicieron confiar un poquito más en el Señor, porque si Él lo hizo, lo hará otra vez. Hay personas aquí que están orando por algo a lo que Dios les ha dicho no, o lo que todavía Dios no les ha respondido. Pero Dios no te está pidiendo que lo entiendas, te está pidiendo que confíes. La fe es confiar que sus planes son mejores que los nuestros. La fe es confiar que Él va contigo y que todo va a obrar para bien, aunque lo que esté sucediendo no lo entiendas. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No dice que el dolor acompaña a la gloria, dice que el dolor la produce. Hay una gloria que solo nace del quebranto. El quebranto va a revelar lo que verdaderamente hay en nosotros, nuestros miedos, nuestra fe real, nuestras heridas, heridas que Dios quiere transformar en gloria. Y leí algo muy interesante, no sé cuántos conocéis el fenómeno de los corderos rechazados, pero lo quiero compartir hoy. Y es que de vez en cuando una oveja de un rebaño dará a luz un cordero y automáticamente, sin saber por qué, rechazará ese cordero, lo pateará. Incluso podría llegar a matarlo si el pastor no interviene. Cuando el pastor interviene, no intenta, porque ya sabe lo que va a pasar, no intenta forzarla a que vuelva al rebaño, porque sabe que si el pastor no interviene de otra manera, ese corderito no solo morirá de hambre, sino de un corazón roto. Así que el pastor se lleva ese corderito a casa, lo mantiene a salvo y caliente junto al fuego, le da un biberón para alimentarlo y en algún momento del día lo tomará sobre su pecho y le hablará. Cuando ese cordero ya se ha puesto fuerte, ya ha crecido, lo volverá a llevar al rebaño, que es donde tiene que estar. Y esto es muy bonito. La naturaleza habla de cómo Dios nos ama. Dice que cuando las siguientes mañanas o al pasar las semanas, los meses, el pastor sale, ovejas, ovejas. ¿Sabéis quiénes son las primeras en llegar? Los corderos rechazados. El pastor no las ama más. El pastor no las ama más que a las otras, pero es que ellas han conocido al buen pastor de cerca. Yo quiero ser un cordero rechazado. Ser un cordero rechazado es lo que te va a hacer que te encuentres con el buen pastor de una forma que otros no. ¿Por qué se acercan las primeras? Porque conocen su voz, escucharon su voz en el peor momento de su vida y confían en Él. Saben que Él las va a cuidar. Así te ama Dios. Así es cuando Dios te dice, yo estaré contigo. Eso es lo que le susurraba a esa oveja, yo estaré contigo. Si tú has sido rechazado, si has pasado o estás pasando por momentos de quebranto, déjame recordarte que aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Que el buen pastor no te va a dejar solo. Que puedes pasar ese tiempo de quebranto recostado sobre su pecho, sintiendo paz, mientras te fortaleces para enfrentar lo que ha de venir. La voluntad de Dios, como decía antes, muchas veces nos va a doler. Las puertas cerradas, los no, pero tenemos que creer firmemente, como dijo Jesús, que cuando decimos hágase tu voluntad, has empezado a ganar aunque estés a puntito de perderlo todo. Bendito el día que te quedaste sin amigo, que te traicionaron, si ahí encontraste que Jesús era tu mejor amigo. Bendito el día en que perdiste el trabajo.
en que te faltó el dinero, porque encontraste que Él es tu provisión. El día que pasaste por la enfermedad, porque te diste cuenta que Él es el único que lo puede sanar. Bendito el día que te quedaste sin familia, porque descubriste que Él quiere ser tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío, tu primo, y que Él es todo lo que necesitas. Bendito el proceso de quebranto que estás viviendo hoy, porque de ahí vas a salir diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las personas que pasan por una cirugía grave les encanta enseñar su cicatriz. Yo nunca había entendido por qué la gente enseguida, cuando la han operado, te enseña por qué. Hasta que pasó lo de Miriam. Y yo cada vez que alguien me pregunta: ¿cómo está la niña? Yo: súper bien. Mira qué cicatriz. Toca, toca, toca. Aquí la mayoría ya habréis tocado la cicatriz. Porque las cicatrices se enseñan con orgullo. La cicatriz es la evidencia de que algo quiso matarte, pero no pudo. De que sobreviviste. Los tiempos de quebranto van a provocar heridas, cicatrices en tu corazón. Los tiempos de quebranto van a provocar cicatrices en tu historia, en tu alma. Pero hoy debes mirar esas cicatrices. Mirar atrás estos meses, estas semanas, estos años. Ver esas cicatrices que cargas, que ya no sangran, porque son la evidencia de que sobreviviste. De que algo quiso hundirte, que algo quiso matarte, pero no pudo, porque tenemos un Dios que es fiel. Y hoy debes mirar esa cicatriz, de pensar en esas 2 o 3 cosas que pudieron haber acabado contigo. Y decirle: gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Porque esa cicatriz no sangra. Solo recuerda que tú dijiste: vamos al otro lado, y que estabas en mi barca. Y preparando esto me venía todo el rato una canción que muchos conoceréis, que dice un trocito... ¿Cómo empezaba? Y si estoy en 1000 pedazos es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Si estás en pedazos es porque todavía no es el final. Si tu cicatriz está sangrando, es porque todavía no es el final. Dios no ha acabado contigo. Se está formando en ti ese proceso de gloria. Dios se está glorificando en esta situación y no puedes dejar de adorar. Tu alma, aunque la cicatriz aún esté sangrando, no puede dejar de adorar. Si tu cicatriz aún no está cerrada, si duele demasiado, si sientes que a veces presiona tanto tu pecho que ni siquiera puedes respirar, si aún te duele, si piensas que esa situación sí que va a acabar contigo, hoy es tiempo de entregarle eso a Jesús. Él es el Roy, Él es el Dios que te ve en tu quebranto, te escucha y te da esperanza. Él es el Roy. El quebranto que estás viviendo es la invitación del Padre a una nueva vida. El quebranto tiene un tiempo limitado y un propósito de gloria. Y quizás pienses que no lo vas a poder soltar. Te da miedo soltar el control porque no sabes qué va a pasar después, porque todo lo ves negro, porque duele demasiado. Quizás hoy has llegado a tu día límite donde le has dicho a Dios: no puedo más, no puedo más. Pero Él está aquí, como con Agar, Él ha salido a tu encuentro. Quizás has estado luchando en silencio y aguantando todo ese dolor, pensando que podías. Te has intentado mantener fuerte, escondiendo aquello que te estaba rompiendo. Pero hoy Dios te dice en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No te deja en tu quebranto, se acerca. Cierra tus ojos y pregúntale a Dios: ¿qué es lo que hoy me está quebrando? ¿Qué es lo que hoy me está doliendo? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Quiero verte en mi quebranto, quiero sentirte en mi quebranto. ¿Cuál es la parte de mi corazón que sigue sangrando? ¿Qué parte sigue quebrada? Si sientes que estás en un proceso
de quebranto, que tu cicatriz aún sangra, me gustaría que pusieras tu mano en tu corazón y que pudieras decirle a Dios: Señor, dejo de resistirme. Exprésate tú con Él, tú sabes lo que sientes, tú sabes lo que te está cargando. Dejo de resistirme, dejo de huir del quebranto. Te entrego aquello que me dolió, te entrego aquello que me rompió en 1000 pedazos, te entrego esa situación con la que creo que no puede, esa situación que me quiere hundir, que no me deja avanzar, que no me deja ver el futuro que tú tienes para mí. Dejo de resistirme, quiero atravesar el quebranto de tu mano. Exprésate con el Señor, Él está aquí, Él es el Roy, Él te está escuchando, Él quiere acompañarte. Hoy te está diciendo: vamos al otro lado, yo estaré contigo, no vas a ir solo, no vas a ir solo, yo estaré contigo. Sí, Señor, toma nuestro quebranto y transfórmalo en gloria. Sí, Señor. Muchas gracias a los que nos siguen también desde las redes, y solo me gustaría que quedáramos con una cosa: si aún no llegaste al desierto, si no estás viviendo un tiempo de quebranto, prepárate, ora, anticípate a lo que ha de venir. Si lo estás transitando, vais a llegar al otro lado. Confía que Él va contigo. Y si ya pasaste al otro lado, dale la gloria. Pero no pierdas de vista todo lo que queda por delante, porque aún queda mucho camino y otras pruebas vendrán. Que Dios os bendiga.